Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Hoy vamos a platicar sobre un tema de mucha importancia para toda la sociedad mexicana, la propuesta de Ley de Seguridad Interior. Para hablar sobre el tema tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí en el estudio de Rompeviento al general José Francisco Gallardo. General, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Laura. Nuevamente, un placer estar contigo. El general es general del Ejército retirado y también doctor y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para empezar, como sabe, tenemos una audiencia internacional. Si nos podría dar un breve resumen de qué es la propuesta de Ley de Seguridad Interior aquí en México y qué implicaciones tiene para la sociedad. Sí. Mira, Laura, la Ley de Seguridad Interior que en estos días se debate en el Congreso es parte de un paquete de reformas legales que tienen que ver con la firma de la Iniciativa Mérida, con la firma de la Alianza y Seguridad y Prosperidad de América del Norte que la firmó Fox y con el Tratado de Libre Comercio. Durante 30 años, ¿sí?, la clase política mexicana, a través de estos mecanismos de firmar tratados en el tema de comercio, de energía, en el caso de la Iniciativa América Militar, tiene por objeto la entrega del país, la entrega de la soberanía nacional. Así no. Esta ley es parte de ese paquete, ¿sí?, de una política de entrega de la nación mexicana a los intereses de las transnacionales y del gran capital internacional. ¿Y cuál es el interés de, o sea que no mucha gente pone la ley en este contexto internacional? ¿Cuál es el interés de la élite política a entrar en ese tipo de...? Mira, la Ley de Seguridad Interior para mí es una ley de impunidad, pero que tiene ciertas implicaciones con otros aspectos que tienen que ver con la intervención de las fuerzas militares mexicanas en los asuntos de carácter político y de seguridad pública. Y te quiero puntualizar esto. Anteriormente hubo reformas al Código de Justicia Militar, al Código de Procedimientos Militares. Esas reformas están amarradas con lo que estamos viendo hoy en día, pero también tienen una implicación con las reformas de la creación del mando único, con las reformas de la gendarmería. Y nada más te quiero hacer una puntualización. El mando único tiene por objeto socavar los cimientos del sistema federal mexicano. Por quitar derechos a los municipios, así es, a los 3 niveles. Así es. Si una de las funciones más importantes que tiene el municipio es el tema de seguridad pública. Además, es una función de carácter compartido con la federación, con las entidades federativas, o sea, con los estados, la Ciudad de México también entra ahí, y aparte los municipios. La base política, administrativa, los cimientos del Estado federal mexicano es el municipio. Y el poder público, la clase política entreguista que tenemos en México, crea esta policía para socavar los cimientos, ¿sí?, de la estructura federativa en México. ¿Cuál es el objeto? Si se le quita esa función al municipio, la última valladad de resistencia para impedir que las transnacionales y el gran capital se apodere de los recursos naturales, del petróleo, del oro, de la plata, etcétera, son los pueblos, son los municipios. ¿Cómo van a impedir esto? Pues teniendo una intervención directa federal, con la Policía Federal, con el Ejército y con la Marina. Ese es el motivo principal de formar el mando único. Pero yo he dicho... A nivel estatal, sí, para ser claro para las personas sí, que no a nivel estatal, pero es único. A nivel en términos de toda la República Mexicana. Pero yo he dicho que el mando único, parafarseando, el mando único ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y el mando único está en la función que tiene el embajador de Estados Unidos en México. Ahí, en esa oficina,
En la Embajada de Estados Unidos, como lo vimos hoy con las visitas del secretario del Interior y el secretario del Exterior de Estados Unidos, ahí es donde se salen las políticas de seguridad que se van a llevar a cabo en México. ¿Cuál es el objeto? Socavar, ¿sí?, la estructura del Estado mexicano para permitir la extracción de los recursos. Nuevamente lo vuelvo a repetir. Luego, otro ejemplo. Se creó una ley para formar la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional es una policía que se creó específicamente para tutelar y proteger los intereses de las transnacionales. Sí, entonces, la gente se olvida de eso, pero está escrito ahí. ¿Por qué te estoy diciendo? Yo tengo mucho tiempo leyendo esto. Es vergonzoso ver cómo la ley de seguridad interior que estamos viviendo, que se está debatiendo hoy, es una maraña de situaciones. En un término hablan de seguridad nacional, el otro de seguridad interior, el otro de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una definición concreta de lo que es seguridad interior. Y aquí yo quiero puntualizar, porque hay una confusión. La seguridad interior de un Estado, lo dicen los altos estudiosos de la ciencia política, radica en la exacta impartición y procuración de justicia. Entonces, ¿a dónde debería ir encaminada esa ley de seguridad interior? A fortalecer el orden institucional y jurídico del Estado mexicano. Contrariamente a ello, todas estas leyes, la policía, la creación del mando único, la creación de la Gendarmería Nacional, las reformas al Código de Justicia Militar, la política de intervención que ha hecho la declaratoria Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, etcétera, de la intervención militar en los asuntos de seguridad pública, va a contranatura de lo que debe ser la seguridad interior. Son medidas represivas más que resolver problemas de la justicia. Ahora, el fondo de estas leyes tiene por objeto tener un control social y transmitir a través de la intervención una política de miedo para paralizar a la sociedad, para que se vea impedida a defender sus territorios, sus geografías y sus recursos naturales, sus culturas. Entonces estamos viendo que toda esa estructura de reformas que van desde el Tratado de Libre Comercio hasta la Ley de Seguridad Interior tiene por objeto entregar al país a los intereses extranjeros. Es decir, la clase política a través de estos mecanismos que han hecho de reformas tiene por objeto someter la soberanía de México a los intereses de Estados Unidos y de las transnacionales. Ese es mi punto de vista. Se ha concentrado mucho en el punto de que ya mencionaste de la militarización de la seguridad, de dar un marco con esta ley a la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual ha sido criticado por todos los grupos de derechos humanos a nivel nacional y nacional. En este planteamiento que haces, es esta concentración de poder represivo en las Fuerzas Armadas, incluso al interior del país, sirve para ese proceso de entrega de recursos. Por supuesto, esa es la idea, tener un control de la disidencia, un control de los mecanismos de protesta, criminalizar la protesta social, criminalizar los movimientos sociales. Hay una investigación que yo estuve leyendo hace tiempo en donde los centros de inteligencia más importantes de Estados Unidos, que están muchos en el Pentágono, dicen que la máxima amenaza a la seguridad global son los Estados Unidos, son los movimientos sociales. Entonces, es por ello que esos movimientos sociales se ven como un enemigo. ¿Y quién va a atacar a ese enemigo? El ejército mexicano, que está conformado por la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército de Tierra. Ahora bien, si nosotros revisamos la iniciativa Mérida, que involucra como 11 tratados que tienen que ver con tecnología, con adiestramiento, capacitación, etcétera, etcétera, tiene por objeto someter a las fuerzas militares mexicanas a los intereses de Estados Unidos y convertir al ejército mexicano en un ejército de ocupación que tenga por objeto un control social, ¿sí? Y ocupe
los diferentes territorios para impedir la protesta social. Entonces, la ley de seguridad interior va por ese camino. Además, hay una situación. En una de las partes de esta ley dice que el único que puede hacer una declaratoria de afectación al orden interno es el presidente de la República. Que me disculpen, eso no es posible. La declaratoria de esa envergadura es un asunto de carácter colegiado, no es un asunto de carácter unilateral del Poder Ejecutivo. Y más ahora que en México vivimos una situación gravísima de ilegitimidad de los representantes populares. Está demostrado por la Auditoría Superior de la Federación que Peña Nieto rebasó los topes de campaña con 13,000 millones de pesos o una locura de dinero. Entonces, ¿a quién le va a responder la autoridad? A los intereses que financiaron esa campaña. Por ello, la Constitución mexicana, que ahora tiene 100 años, que acabamos de conmemorar, ¿sí? El 5 de febrero pasado, en este mes, ha sido socavada, ha sido violentada a través de una política de desviación de poder, es decir, de la utilización de las instituciones, ¿sí? Para un fin distinto para el cual fueron concebidas dentro del orden constitucional del Estado. Entonces, estamos viviendo una situación muy grave, ¿sí? Que se quiere legalizar o legitimar a través de una ley de seguridad interior. Lo dijo el relator de Naciones Unidas en México, el que acaba de estar ahora pasado, el de defensor, el de relator de... Sí, él mismo dijo, si se aprueba la ley de seguridad interior, va a haber una espiral mucho más grave de violaciones a los derechos humanos. Y aquí quiero hacer una puntualización. El ejército mexicano es el primer violador a nivel mundial de derechos humanos. Nosotros, las ONGs, y tú lo sabes, Laura, el gobierno reconoce ahora 36,000 ejecuciones extrajudiciales a través del informe de Amnistía Internacional que acaba de salir hace 2 o 3 días. Nosotros llevamos la contabilidad de 1 millón de ejecuciones. ¿1 millón? ¿Sí? Tenemos 40 y tantos mil cuerpos que no sabemos de quiénes son. Una política de represión en contra de los migrantes. Sí, las mujeres violadas como N. Sí, y aparte de ello, la utilización de la tortura como un mecanismo de investigación policíaca. Es decir, en México se utiliza la tortura como un mecanismo de control social, como un mecanismo de investigación policíaca. ¿Y la cifra de 1 millón, cuál es la metodología de llegar a esta cifra tan la metodología es que cuentas del 1 a 1 millón. Empiezas a hacer un recuento desde que empezó la guerra de Calderón, ¿sí? En donde hay, revisas todos los periódicos que hay en todas las, ¿sí? En todo el interior de la República, le sumas y te da eso. Creo que Fox tuvo 60,000, el otro tuvo 100, y súmale y vas a ver cuántos son. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que hay, en un informe que acaban de hacer, que hay 11,000 desaparecidos cada 6 meses o cada año. No leí bien el informe, pero, o sea, es una situación gravísima que está documentada por los organismos internacionales como una crisis humanitaria. Ese es el problema. Y a través de esa ley de seguridad interior quieren formalizar, entre comillas, o maquillar la actuación de las Fuerzas Armadas, que lejos de tutelar el orden jurídico, de ser el soporte de las instituciones, de velar por la integridad territorial y tutelar la soberanía, van en contra de ello. ¿Por qué? Porque hay una división de poder. Es decir, la utilización de esas instituciones para otro fin. Es decir, ¿y cuál es el fin? Entregar al país, vender los recursos naturales, someter a la población civil. Es gravísima la situación. Entonces tenemos un intento de concentrar poderes en un ejecutivo, en un poder que está en plena crisis de legitimidad, y de concentrar fuerza represiva en unas fuerzas que están fuertemente vinculados con un poder extranjero, que es los Estados Unidos, y las corporaciones transnacionales. Para hacer como un resumen, en esto vamos a regresar a la reciente visita del secretario de Estado Rex Tillerson y de Homeland Security, de Seguridad Interior, John Kelly.
Me llamó la atención que tuvieron reuniones con secretario de Defensa y también con la Marina y no dijeron ni una palabra sobre esto. ¿Qué habrá sido el tema y de qué manera ahora con la presidencia de Donald Trump crees que va a seguir esta línea de alianzas en las sombras? Mira, Laura, estamos viviendo una situación muy grave. Nosotros sabemos, por experiencia, yo trabajé mucho tiempo en el Estado Mayor de la Defensa y estuve 2 años trabajando en inteligencia militar. Y te voy a decir mi opinión. Lo que vinieron a hacer estos 2 secretarios de Estado que estuvieron aquí en México, vinieron a golpearles la mesa y a dar políticas y directrices de cómo deben actuar las fuerzas mexicanas en el tema de seguridad, en el tema de migración. Sobre todo. O sea, ahí, en esas, por eso yo me refiero a que ahí está el mando único. De ahí salen las políticas de seguridad. De ahí salen las directrices de cómo deben actuar las Fuerzas Armadas mexicanas para tutelar los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Recordemos que la firma de la Iniciativa Mérida involucra eso, que la firma de la Iniciativa Mérida somete, ¿sí?, a las fuerzas militares mexicanas a los intereses de Estados Unidos, y a través de esa firma que firmó Calderón, que ahora sale como el benefactor y héroe que va a decir y que dice que él está muy preocupado porque haya justicia, bla, bla, bla. Ahora que le negaron la entrada a Cuba, que qué bueno que se la negaron, digo, qué bien que se la negaron, ¿no? Él sometió y abdicó, sí, la función de defensa nacional del Estado mexicano. Ese es el problema. Y entonces estamos viviendo una situación gravísima. ¿Por qué? Porque los estados nacionales se fundan para tutelar a sus individuos, para tutelar su integridad territorial y defender los derechos humanos. Caso contrario que está haciendo el ejército ahorita. Verdaderamente gravísimo. Dentro del ejército hemos escuchado algunas contradicciones. Por un lado, han habido varias declaraciones por parte del secretario Cienfuegos en el sentido de que esto no es la tarea del ejército. Vamos a un pequeño video con las declaraciones de Cienfuegos. Estamos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantarnos las 2 manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer o no tienen esa capacidad. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. Ahí está, admite que fue un error meter a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico y a la vez está avalando de alguna manera esta nueva ley de seguridad interior que da un marco de permanencia para este tipo de participación que está condenado por todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional. ¿Esto quiere decir que existe división entre las Fuerzas Armadas sobre este papel? ¿Qué está pasando allí? Sí. Bueno, mira, Laura, cuando se firma la Iniciativa Mérida, sí, automáticamente se provoca una división dentro de las Fuerzas Armadas de México. Hemos visto N veces que se habla específicamente de la Marina y específicamente del Ejército. Hay o sea, ¿cuál es lo bueno que es lo benéfico que está pasando hoy en día con este asunto? Que se está poniendo en la mesa de discusión un tema intocado en México, las relaciones civiles militares. En México únicamente debe haber una sola Secretaría de la Defensa. Yo no vi que viniera el jefe de la Marina y del Ejército de Estados Unidos a platicar aquí. Vino el secretario de Defensa. Uno, que representa a las Fuerzas Armadas de un país soberano.
Así, en este mismo sentido, debería haber un solo secretario de Defensa que subsuma a las 3 Fuerzas Armadas. ¿Sí? Eso no pasa en México. ¿Por qué? Pero eso le conviene a la política de Estados Unidos mantener a las fuerzas militares mexicanas divididas. Porque evidentemente en estos años ha escogido a la Marina como su contraparte, Por su supuesto. socio preferido. Además, hay una situación grave, gravísima. Yo tengo conocimiento que personal militar de Estados Unidos actúan dentro del territorio nacional, primero armados, y Lo segundo, cual está absolutamente prohibido. pero Peña Nieto ya lo autorizó a través de una reforma a la ley de armas de fuego y explosivos. Y la otra, utilizando el uniforme militar mexicano. Es por ello que muchos de las operaciones que se hacen, las hacen ahora enmascarados. Porque son gringos. Claro, porque son personas que no son mexicanos y que usan el uniforme mexicano. Y ese es un asunto bien delicado. Y aquí yo le mando un mensaje al Senado de la República. Ellos son copartícipes y responsables, igual que el Poder Ejecutivo, de esta situación. Ellos son los responsables. Y vamos al tema este que me comentabas. Si bien es cierto que hay un reconocimiento por parte del general Cienfuegos de una responsabilidad, sí, que ahora ellos dicen que se equivocaron, lo que sigue es ¿quiénes son los responsables? Debe haber responsables. Y te pongo un ejemplo. Lo que pasó ayer, una disculpa a unas indígenas que fueron encarceladas porque quisieron secuestrar a 6 personas AFIS, ¿no? Ya la liberaron, hicieron un reconocimiento. Sí, pero ¿qué sigue? Lo que sigue, deben procesar y encarcelar al Procurador General de la República, pero vamos a ver si lo tocan, Medina Mora, pero es ministro de la Suprema Corte. Fue embajador de Estados Unidos. ¿Tú crees que lo procesen? No. En México se premia la impunidad. Entonces, este señor no lo van a tocar, pero él es responsable. Deben procesar al juez que emitió la sentencia. Deben procesar a los ministerios públicos, a los AFIS y a todo el aparato que permitió ese encarcelamiento injustificado. Podemos revisar todo lo que ha pasado en México ahora. El asunto de Tlatlaya, de Tanuato, de Nayarit, y va a seguir habiendo masacres. No hay ni un solo responsable, ninguno, y no va a haber. Sin duda. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una desviación de poder, la utilización de las instituciones para otro fin. Lamentablemente esta discusión da por mucho más y vamos a volver en alguna fecha próxima. Lamentablemente solo hay tiempo para una pregunta más, y es que por todas las luces se ve que se va a aprobar una versión de la Ley de Seguridad Interior. Está avalado por los principales partidos en el Congreso. ¿Qué sigue? ¿Qué se tendría que hacer para empezar a rectificar esta situación y cambiar el rumbo para construir? Es una pregunta muy grande, pero los primeros pasos en construir una verdadera política de seguridad nacional. Claro. Bueno, mira, Laura, como te dije, el sistema está abierto. Y en esa apertura puede haber muchas participaciones de la academia, de la sociedad civil, de los grupos, de las ONGs que están incluso creo que lograron, bueno, yo me incluyo, creo que logramos parar por lo menos la ley para que se vea. Es decir, y yo le mando un mensaje aquí al Congreso, a la autoridad civil: no le tengan miedo a los militares. Los militares deben estar sometidos a la autoridad civil del Estado, deben estar subordinados a una política de defensa nacional que surja y se conciba desde el Poder Civil del Estado en el Congreso. ¿Sí? Eso no sucede. Eso lo podemos hacer ahora que está abierto el sistema. Es hora de abrir el debate. ¿Por qué? Porque la situación, porque la sociedad mexicana, el Estado mexicano está en peligro gravísimo de una situación de militarización excesiva, y aparte de ello podemos perder al país. Entonces, sí lo podemos hacer. Yo invito al Congreso que no vayan a aprobar esa ley. Y le mando un mensaje al secretario de Defensa y al secretario de Marina, que realmente, si ellos dicen, como lo han dicho, que los militares, y yo estoy de acuerdo con eso, no estudiamos para perseguir delincuentes, que regresen a sus cuarteles e impulsemos todos
crear una policía, como lo dice la Constitución, porque ya tenemos casi 200 años, ¿sí? Y todavía no tenemos una policía civil. Así lo dice la Constitución, no estoy inventando nada. Esa es mi opinión, Laura. Pues mucho está en juego. Muchísimas gracias, General. Muchas gracias, Laura. Muy Gallardo, por gracias. estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes. Acompáñanos en la próxima emisión de Hecho en América.